eso va a tratar esta reunión. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Adriana Arpini, que es licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, profesora de grado y de posgrado. Es investigador principal del CONICET en temas de filosofía práctica, historia de las ideas latinoamericanas. Fue directora de la maestría en estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, miembro del Comité Académico de Grado de Filosofía en Filosofía y Letras, y en el doctorado de Medicina y en la maestría de Bioética de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Trabaja en temas de ética social latinoamericana y pone énfasis en temas de bioética, ha participado en comités hospitalarios, colabora en el Diccionario Latinoamericano de Bioética y es miembro del Comité de Ética de la Ciencia del CCT del CONICET Mendoza. Así es que, Adriana, tiene usted la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este espacio en el que se está reflexionando acerca de la carrera de medicina. Yo he preparado un pequeño PowerPoint para ajustarme a los tiempos. Voy a tratar de presentarlo ahora. Espero que no tenga problemas con la presentación. Ustedes, por favor, me avisan si se está viendo bien la presentación. Ahí lo estamos viendo, vemos el cuadrito abajo a la derecha, nomás que te decíamos más temprano, que habría que cerrarlo. Y bien. se está viendo en modo presentación. Bien. En modo edición. Bueno, el tema sobre el que a mí me gustaría hablar es la relación entre humanismo, humanidades y ciencias de la salud. Y voy a hacer un poco de historia. Desde los orígenes de las ciencias de la salud, al menos tal como se van a configurar estas ciencias en Occidente, las diversas tradiciones de pensamiento que acá están representadas en Galeno, Avicena e Hipócrates, veían al problema de la salud como parte de un humanismo holístico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la salud formaba parte, el estudio de la salud, las prácticas acerca de la salud, de la enfermedad y la salud, formaban parte de una cierta manera de entender la relación del hombre con el mundo. Y el mundo visto como una totalidad, la totalidad de lo que existe, que se concebía como un todo armónico, aunque habían ciertos indicios, ciertas dificultades que podían romper esa armonía, podían quebrar esa armonía. Y precisamente la enfermedad, la dolencia del cuerpo, era uno de esos elementos que podían quebrar la armonía del todo. No solo la armonía del propio cuerpo, sino la armonía de la totalidad de lo que existe, la armonía de la relación del hombre con todo lo que existe. Entonces, las prácticas de curar que se hacían sobre el cuerpo del paciente iban acompañados. Paciente es una manera de decir, en realidad eran las prácticas que se hacían sobre el cuerpo del doliente, del que padecía esa enfermedad. Iban acompañadas, les decía, de una serie de otras prácticas, de ritos, de ofrendas, de oraciones, que tenían que ver no solamente con restablecer la salud del enfermo, sino con restablecer la armonía de la totalidad, ¿no? Entonces, el arte de curar formaba parte de esa necesidad de mantener la armonía del todo, dentro de esta concepción que podríamos llamarla un humanismo holístico. Esta forma de entender el arte de curar... Adriana, sí. Las diapositivas no están pasando, no sé si vos las estás pasando, pero nosotros vemos la primera, solamente. Ahí está, ahora se movió. Esa es la segunda diapositiva, aquí es donde encontramos a Galenos, Avicena e Hipócrates, ¿no? Y está en relación con lo que les acababa de comentar, pienso que me han escuchado, ¿verdad? Aunque no vieron la diapositiva. Ajá. Bien, esa forma de entender el arte de curar como un arte que tenía que ver con
restablecer y mantener la armonía del todo, va a empezar a modificarse, esa concepción va a empezar a modificarse, sobre todo a partir del Renacimiento. Estamos viendo otra diapositiva, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa en el Renacimiento? ¿Qué pasa a partir del Renacimiento, del siglo XV, XVI? La relación del hombre con la naturaleza se va a ir modificando paulatinamente en el tránsito de la Edad Media a la modernidad, y el hombre va a empezar a ponerse frente a lo que lo rodea como sujeto de conocimiento. Y las cosas que lo rodean van a empezar a ser vistas como objetos para conocer. Dentro de esa nueva relación, el cuerpo humano empieza a ser un objeto de estudio, ¿no? Cuando Leonardo da Vinci hace su famoso estudio del hombre de Vitruvio, ¿cierto? Que es este que tenemos aquí a la izquierda, lo que está tratando de hacer es tomar al cuerpo humano como un objeto para ver cuáles son sus medidas más armónicas, para ver cuáles son las medidas exactas, una suerte de medición del cuerpo humano, por supuesto, en vistas de sus intereses en ese momento, que era la pintura, la escultura, pero también en vistas de un deber ser, cómo debe ser el cuerpo humano. El hombre de Vitruvio es, obviamente, como ustedes lo pueden ver ahí, un varón, es un ser humano varón, pero además de ser varón es blanco, es occidental, es un varón europeo, blanco, que además tiene las medidas perfectas, el cuerpo perfecto y hasta es buen mozo, ¿cierto? Ese es el modelo de hombre que va a surgir a partir del Renacimiento y a lo largo de la modernidad va a ser visto como el cuerpo sobre el cual se van a hacer distintos tipos de prácticas, ¿no? Por supuesto, esta forma de entender el cuerpo del ser humano oculta otras posibles formas de entender ese mismo cuerpo, porque siendo varón no visibiliza el cuerpo de la mujer, siendo blanco no visibiliza el cuerpo o los cuerpos de los hombres de otros colores, del blanco, del oriental, no visibiliza las formas de la corporalidad, por ejemplo, de un habitante de América Latina o del sur de África o del extremo oriente. Es decir, el modelo, el cuerpo que se toma como modelo para hacer para estudiar sobre ese cuerpo, es un cuerpo que tiene ciertas determinaciones y estas determinaciones ocultan o dejan en la sombra, proyectan un cono de sombra en donde se van a ocultar o van a quedar ensombrecidas otras formas de entender la corporalidad. Ese cuerpo va a ser visto como objeto de intervención a lo largo de la modernidad, y esto tiene que ver con el surgimiento de las prácticas científicas modernas, ¿no? A lo largo de la modernidad, el cuerpo humano va a ser objeto de intervención, va a ser objeto de estudio, objeto de modificaciones, ¿no? Desde el interés por conocer el interior del cuerpo humano hasta la posibilidad de hacer prácticas que impliquen modificaciones de esa misma corporalidad, ¿no? Mediante intervenciones precisas o mediante la utilización de prótesis, por ejemplo. Estas intervenciones, que con el paso del tiempo y con los desarrollos científicos tecnológicos hasta la actualidad, permiten que esas intervenciones se hagan incluso si no hay enfermedad. Y esas intervenciones tienen que ver con introducir lo que nosotros llamamos en filosofía artefactos, es decir, como un artefacto, pongamos por caso un marcapasos, puede ser introducido para ayudar a la vida. Como por ejemplo un par de lentes, yo uso lentes, puede ser introducido, es un artefacto que es introducido para ayudar a la visión. Como una prótesis dental puede ser introducido para ayudar, pero no solamente eso, sino que conforme va avanzando el conocimiento científico, podríamos llegar a suplantar cualquier órgano
cualquier parte del cuerpo, incluso cualquier función, mediante la intervención de artefactos. Por eso en nuestros días se habla no tanto del hombre de Vitruvio o de la mujer de Vitruviana, sino que se habla del cyborg vitruviano, es decir, la posibilidad de intervenir el cuerpo hasta transformarnos en cyborg. Y no estamos tan lejos de esto, es una realidad cotidiana. El solo hecho, por ejemplo, de ingerir alimentos con probióticos ya implica introducir elementos extraños. El solo hecho de, por ejemplo, usar un reloj, ¿cierto? Yo uso en mi muñeca un reloj y dependo absolutamente de él. Hay personas que dependen absolutamente de su celular o de utilizar audífonos para escuchar, no solamente para escuchar cuando le hablan, sino para estar pendientes, por ejemplo, del celular, etcétera. Todas estas formas de intervenir sobre el cuerpo en función de hacer más rápido, más ágil ciertas acciones que los hombres tienen que realizar en su vida cotidiana, nos convierten de alguna manera en cyborg, ¿no? Entonces hoy en día nos podríamos preguntar, como en aquel momento se hizo en el Renacimiento, ¿cuáles son las medidas del cyborg vitruviano? Pero al mismo tiempo que esto sucede, también están volviendo a retomarse artes de curar que son ancestrales, alternativas, ¿no? Yo acá les he puesto algunas imágenes que ilustran las artes de curar del pueblo maya, pero no solamente del pueblo maya, sino de pueblos orientales, de pueblos del África, de comunidades originarias de todas partes de América e incluso de todas partes de Europa. Al mismo tiempo decíamos que sucede la posibilidad de que el cuerpo humano se haya transformado en un objeto de intervención y que existen paralelamente prácticas de curar o artes de curar que son alternativas. Resulta que la posibilidad de intervenir sobre el cuerpo humano ha llegado incluso a los aspectos genéticos, ¿cierto? A la dimensión genética. Incluso antes aún de que el sujeto pueda decidir sobre el tipo de intervenciones que se va a hacer sobre él mismo, es posible intervenir sobre el código genético, ¿cierto? Y eso da pauta, da pie a que hoy en filosofía, cuando la filosofía se ocupa de problemas de la salud, se ocupa de problemas de bioética o se ocupa justamente de aquello que para los que estuvieron en los orígenes del arte de curar occidental, implicaba restablecer la armonía. Cuando nosotros nos preguntamos cómo restablecer la armonía del hombre en relación con la naturaleza y con los demás seres humanos, aparece con mucha fuerza esta noción. Es que ya no vivimos una era humana, estamos en una era poshumana. Se habla del poshumanismo. ¿Y qué es esto del poshumanismo? Bueno, se dice que el común denominador de la condición poshumana es precisamente la hipótesis según la cual la estructura de la materia viva, fíjense que ya no se habla de cuerpo, sino de materia viva, que es en sí misma capaz de autoorganización, es al mismo tiempo, puede ser intervenida, es decir, es no naturalista, puede ser intervenida mediante artefactos de distinto tipo. Entonces el continuum naturaleza-cultura es justamente lo que está puesto ahí como punto de entredicho, como punto de discusión en los planteos del poshumanismo. El hecho de que en este nuevo siglo, ¿no? Se puede hablar de poshumanismo, se presente el poshumanismo como un problema sobre el cual hay que discutir, porque no se trata de rechazarlo ni de afirmarlo, sino de discutirlo, de ver de qué se trata, de ver cómo enfrentar estos desafíos que nos está imponiendo el nuevo milenio, hace que cada vez sea más necesario los planteos acerca del humanismo y de las humanidades en las carreras que tienen que ver con las artes de curar, en las ciencias de la salud. Esto es algo, bueno,
aquí termina la presentación, voy a dejar de compartir, pero es algo que suele aparecer muy frecuentemente en los estudios de posgrado. Me ha pasado tanto en el curso de epistemología para el doctorado en ciencias médicas como en el curso de bioética, que surgen planteos que tienen que ver con esta problemática, ¿no? De qué manera nos vinculamos, de qué manera nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, con los demás, con la naturaleza, si la armonía se rompe, si no se rompe, si debe romperse, si no debe romperse, ¿no? De qué manera los cuerpos pueden ser intervenidos y hasta dónde, de qué manera la materia viva puede ser intervenida y hasta dónde. Bueno, este tipo de problemáticas hacen, entiendo yo, muy necesarios planteos de tipo antropológico, propio de las humanidades, la necesidad de generar espacios de reflexión sobre estos temas en la formación de los futuros médicos. Bueno, esta es mi presentación y quedo abierta a conversaciones y preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Creo que las presentaciones y las opiniones y preguntas las podríamos dejar para el final. ¿Estás de acuerdo, María José? ¿Sí? Sí, totalmente. Para poder regular mejor los tiempos. En todo caso, le podemos pedir a quienes están participando que vayan anotando sus consultas, cosa de que no pierdan ningún detalle y las podemos volcar al final. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Se ha ajustado totalmente a los tiempos que habíamos estipulado. Bueno. Felicitaciones. Gracias. Bueno, a continuación lo vamos a escuchar a Octavio Bonet, que es licenciado